Bojorges Flores, por 1 año de José Trinidad González Valentín, por el 2º aniversario de Agustina Castillo Espinosa, Aida Reyes Domínguez, Edgar Cetina Hernández, Rosa María González Ortiz, Angélica Mendiola González, por 11 años de Víctor Miranda Rodríguez, por Victoria Cortés González, quien fuera catequista, por Guadalupe González Díaz, Virginia Martínez Valdés, Jerónimo Valdés, Jesús García Albirde, por Edmundo Valdés. Oremos por 8 meses de Yolanda Martínez Sandoval y 5 años de Zacarías Andrés Romero Flores. Pidamos también por cada uno de ustedes reunidos aquí en esta mañana. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos. Concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado para llegar a ser coherederos de su gloria. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la amabilidad de sentarse, hermanos, escuchemos la palabra de nuestro Señor. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo, avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Este es muy amado, dice el Señor, en quien tengo puesta todas mis complacencias. Escúchenlo. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la amabilidad de sentarse, hermanos. Sean todos bienvenidos al frío. Gracias. Esperemos que ya pronto podamos ocupar nuestra capilla. El día de ayer ustedes recordarán el Evangelio que nos presentaba, me parece que de San Mateo, esta situación que vivían los apóstoles y cómo los apóstoles no les cae el 20, cómo el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los judíos, de los fariseos y de los escribas. ¿Cómo es posible que el Señor va a morir si apenas han obtenido un gran puesto? Y ahora resulta que el Señor les dice que va a morir y no entienden eso de ser entregado en manos de los fariseos. Por eso Pedro le dijo: eso no te puede pasar a ti, Señor. Y el Señor tendrá que decirle a Pedrito: apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Todavía tenían una mentalidad, diríamos, muy mundana, muy materialista, hasta el punto de que recordarán ustedes que Santiago y Juan le habían dicho antes: Señor, pero ahora que estés en tu reino, permítenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, que mi hermano sea el secretario y yo el tesorero, confundiendo
el mesianismo del Señor con un reinado meramente de este mundo. Y el Señor por eso les aclara que Él va a ser entregado, que va a morir y que va a resucitar. Estaban espantados, como nos puede pasar a nosotros, incrédulos. ¿Cómo puede ser esto? Si no llevamos ni 3 años de conocer al Señor y ahora nos habla de que va a morir. Y primero nos emociona de que va a construir un reino y que nosotros vamos a ser parte fundamental de él. Bien, después de esto, ahora dice el Señor que toma consigo a 3 hombres. Yo digo las 3 columnas más importantes de nuestra iglesia o de los apóstoles, que es Pedro, a Santiago y a Juan. Los toma consigo, dice la palabra del Señor, y los lleva a un monte elevado para mostrarles ahí su gloria. De otra manera es para quitarles el miedo, el espanto, la confusión, para que descubran la grandeza y la gloria de Dios. Cuando dice un monte, siempre sabemos que en el monte, en la parte alta, es una forma de decir que ahí se encuentra la presencia viva de Dios, como en el Horeb, como en el Sinaí, que Dios se le manifestaba a Moisés. Ahora también el Señor va a un monte, a una montaña elevada, y dice la palabra de Dios que ahí se transfiguró. Sus vestiduras se pusieron blancas como se ponían las de Moisés cuando tenía este encuentro personal con él, de tal manera que se transfiguraba Moisés. El nuevo Moisés, que es Jesús, también dice que se transfiguró. Transfigurarse sabemos que es dejar una imagen y adquirir otra figura. Dejar una figura y adquirir otra. Y las vestiduras blancas ya nos hacen alusión al día de su resurrección, porque el Señor va a resucitar, aunque ellos no lo entiendan, aunque usted y yo no alcancemos a comprender qué es eso de la resurrección en su plenitud, pero el Señor les iba a manifestar esa gloria. Y por eso, estando en la montaña, viendo la gloria del Señor, ¿qué dice Pedro? Señor, ¿qué te parece si nos quedamos aquí? Aquí donde no hay problemas, donde no hay dificultades, donde no hay mucho esfuerzo, donde no tenemos que bajar para ir a Jerusalén a morir. Quedémonos aquí, Señor, y hagamos 3 chozas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Qué fácil. A todos nos gusta lo fácil, ¿sí o no? A todos nos gusta la comodidad, el confort, quedarnos ahí donde se siente bien. Pero cuando tenemos que bajar del monte al llano, diríamos al valle, ahí donde son los cocolazos, ahí donde de verdad son las tentaciones como las que sufrió Jesús en el desierto, ahí ya no nos gusta. Bajar a la prueba, a la enfermedad, a la lucha, a la entrega, al servicio, no. Pero sí nos gusta estar acá arriba donde pareciera que todo es bonito, donde estamos con el Señor y no pasa nada. Cuando se presenta, ahí dice la palabra de Dios, Moisés y Elías, también son para significar que están presentes la ley y los profetas, pero que ahora habrá un cumplimiento por encima de la ley y de los profetas, porque Jesús es más que Moisés y Jesús es más que Elías, y eso lo avala no Jesús, lo avala nuestro Padre Dios, que les dice
cuando surge esta voz, ¿de dónde surgió? De una nube. ¿Y qué dijo la voz del Padre? Este es mi Hijo muy amado. ¿Se acuerdan dónde más lo dijo el Padre? En el bautismo. Cuando el Señor entró a las aguas, dijo, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Y ahora lo vuelve a confirmar a sus apóstoles y a nosotros. Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco, como diciendo, escúchenlo, háganle caso, crean lo que Él está diciendo, yo lo avalo. El reino que ha venido a instaurar el Señor es un reino definitivo, pero es un reino distinto al de este mundo. El reinar y gobernar en este mundo es el dominar, es el aplastar al otro, es el atropellar la dignidad del otro. Y el reino del Señor es servir, es entregarse, es construir la paz, es construir el amor, es vivir en la unidad. Y a veces pues no nos sale del todo bien, pero tenemos que chambearle ustedes y yo para construir este reino que el Señor quiere, que también nosotros vayamos construyendo como hijos suyos que somos. Vamos a pedirle esta mañana al Señor que también transfigure nuestra vida, que la convierta, que la cambie, que seamos diferentes, que seamos distintos, que el contacto que tengamos todos los días con Jesús, que al comer su cuerpo y su sangre, nuestra vida también se vaya transfigurando, que cada esposa se transfigure, cada esposo, cada hijo, cada persona nos vayamos transfigurando en Él, que tengamos los sentimientos de Él, que nos conduzcamos como se conduce el Señor y que nos quite los miedos y todo eso que se nos va metiendo en la cabeza como si fueran telarañas, que de pronto no nos deja ver más allá, no nos deja avanzar más de lo que quisiéramos avanzar. Que el Señor pues en esta mañana que nos encontramos con Él también, a lo mejor no en el monte de la transfiguración, pero sí aquí en el atrio, en esta capilla que nos permite el Señor celebrar la Eucaristía, que también nuestra vida sea otra a partir de cada Eucaristía, de cada encuentro, de cada oración que hacemos, que Dios vaya convirtiéndonos y transformando también nuestros corazones. Vamos a quedarnos a solas con Jesús un minutito ahí en silencio. Oremos. Queridos hermanos reunidos en esta santa asamblea para celebrar los misterios de nuestra redención, supliquemos a Dios omnipotente que el mundo entero se beneficie de las bendiciones que emanan de la fuente de la vida y digámosle: Dios omnipotente, ayúdanos. Dios omnipotente, ayúdanos. Por todos nuestros hermanos que se han consagrado a Dios, para que con su ayuda se mantengan fieles a sus propósitos, oremos. Dios omnipotente, ayúdanos. Por los ancianos y por todos los que sufren a causa de la enfermedad y de la soledad,
para que encuentren apoyo en nuestra caridad fraterna, oremos. Dios omnipotente, ayúdanos. Por nosotros que estamos aquí reunidos, para que sepamos usar los bienes temporales que Dios ha dispuesto para nuestro provecho, de tal manera que nuestro corazón esté anclado en los bienes eternos, oremos. Dios omnipotente, ayúdanos. Oremos también por las necesidades de Stephanie Trejo Galvez al Sagrado Corazón de Jesús y por la acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús en el primer viernes de mes y por la asociación de esta devoción, oremos al Señor. Dios omnipotente, ayúdanos. Oremos también por la salud y la recuperación de Mario Espinosa Martínez y por la pronta recuperación de Dulce María Camarillo Hernández, oremos al Señor. Dios omnipotente, ayúdanos. Oremos por Araceli Neri, por 2 meses de Jesús Anaya Díaz, por 7 meses de Jesús Alberto Bojorges, por 1 año de José Trinidad González Valentín, oremos al Señor. Dios omnipotente, ayúdanos. Por el 2º aniversario de Agustina Castillo Espinosa, Aida Reyes Domínguez, Edgar Cetina Hernández, Rosa María González Ortiz, por Angélica Mendiola González, por 11 años de Víctor Miranda Rodríguez y por Victoria Cortés González, quien fuera catequista, oremos al Señor. Dios omnipotente, ayúdanos. Oremos por Guadalupe González Díaz, Virginia Martínez Valdés, Jerónimo Valdés, Jesús García Albirde, por Edmundo Valdés, por 8 meses de Yolanda Martínez Sandoval y 5 años de Zacarías Andrés Romero Flores, oremos al Señor. Dios omnipotente, ayúdanos. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor Todopoderoso, nuestro sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu unigénito y límpianos de las manchas del pecado con el resplandor de su luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos Y ustedes. con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo semejante al de todos los hombres de un extraordinario esplendor, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la iglesia lo que brilló admirablemente en él mismo, su cabeza. Por eso con todos los ángeles te alabamos por siempre la tierra, aclamándote sin cesar, diciendo: santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco Javier, con su obispo auxiliar Maximino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros aquí presentes. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como familia compartamos la paz del Señor, la paz.
Hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados al banquete del Señor.
Oremos, hermanos. Te rogamos, Señor, que el alimento celestial que hemos recibido nos transforme a imagen de aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Vamos a bendecir las cruces, sus imágenes, sus artículos religiosos que han traído. Y ojalá se acostumbren a cargar sus imágenes, se ven muy mal que las vengan a dejar a las escaleras. Así sea San Miguel Arcángel o sea la imagen de la Virgen, imagínense cómo se ve ahí tirada en el suelo. Cárguela con dignidad y desde aquí les bendecimos hasta donde usted esté. No necesitamos agua, basta la oración. Señor, que tu palabra santifica todas las cosas. Dígnate derramar tu bendición sobre esta cruz, sobre estas imágenes y todos estos artículos religiosos que vamos a utilizar siempre con fe para implorar tu misericordia y alcanzar el perdón por Jesucristo nuestro Señor. Les agradezco a todos su presencia, que pasen un feliz día.